La historia de Job es una de las más profundas y conmovedoras que encontramos en la palabra de Dios. Es la historia de un hombre justo que, a pesar de tenerlo todo, perdió absolutamente todo en cuestión de días, pero nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. Es la historia de la fe puesta a prueba, del dolor humano frente al silencio divino, y finalmente, de la gloria de Dios manifestada en la restauración. Hoy meditaremos juntos en su vida, en su relación con Dios y en lo que esta historia nos enseña a nosotros como creyentes que atravesamos pruebas. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en Uz y era conocido como el más grande de todos los hombres del Oriente. Sus bienes eran incontables, tenía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, además de una familia grande y bendecida. Pero lo más valioso en Job no era su riqueza, sino su corazón entregado a Dios. Cada día ofrecía sacrificios por sus hijos, pensando, quizás alguno de ellos haya pecado en su corazón contra Dios. Este detalle nos revela un hombre que vivía no solo para sí mismo, sino para interceder por los suyos, un hombre que ponía a Dios en el centro de su vida familiar. La palabra nos muestra un día en el que Satanás se presentó ante Dios. El Señor mismo mencionó a Job como ejemplo de fidelidad. ¿Has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el acusador respondió, ¿acaso teme Job a Dios de balde, no le ha cercado alrededor? Tócale, quítale lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Así comenzó una prueba que marcaría la historia. Dios, confiando en la fidelidad de su siervo, permitió que Job fuera probado, aunque puso límites, Satanás no podría tocar su vida. Aquí hay una primera enseñanza para nosotros: las pruebas no llegan a nuestra vida sin el permiso de Dios. El enemigo no tiene poder absoluto sobre nosotros, solo actúa dentro de los límites que Dios permite. Y cuando Dios lo permite, es porque tiene un propósito mayor, aunque nosotros no lo entendamos. La primera oleada de pruebas cayó sobre Job de manera devastadora. En un mismo día, un mensajero tras otro llegó con noticias desgarradoras: los sabeos robaron los bueyes, fuego del cielo consumió las ovejas, los caldeos se llevaron los camellos, y lo más doloroso, un viento fuerte derribó la casa donde estaban sus hijos y todos murieron. Imagínese por un momento el peso de estas noticias. No uno, no dos, sino golpes consecutivos que destruyeron su vida en un instante. Y sin embargo, la reacción de Job no fue maldecir, no fue rebelarse, sino postrarse y decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Detengámonos aquí. ¿Podríamos nosotros responder así en medio de una tragedia? Job entendía que todo lo que tenía venía de Dios y que si Dios había permitido que se lo quitaran, aún así él seguía siendo digno de adoración. Aquí aprendemos que la verdadera adoración no depende de lo que tenemos, sino de quién es Dios. Pero el enemigo no se detuvo allí. Satanás volvió delante de Dios y pidió tocar la salud de Job. Y así, Job fue herido con una enfermedad terrible, llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Se rascaba con un tiesto mientras se sentaba en cenizas. El dolor físico se sumaba al dolor emocional. Y en ese momento su esposa, quebrantada por la situación, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con palabras que retumban a través de los siglos: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En medio del dolor, Job no pecó con sus labios. La fe que lo sostenía en la abundancia lo sostuvo también en la escasez, y la adoración que elevaba en los días felices también la mantuvo en los días oscuros. Esto nos enseña que la verdadera fe no se mide en la abundancia, sino en la escasez, no en la salud, sino en la enfermedad. 3 amigos de Job vinieron a consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos, se levantaron y lloraron, y se sentaron junto a él en silencio durante 7 días. Ese silencio fue lo más sabio que hicieron, porque cuando comenzaron a hablar, sus palabras no fueron de consuelo, sino de juicio. Ellos insistían en que el sufrimiento de Job debía ser resultado de algún pecado oculto. En su lógica, el dolor era siempre un castigo divino. Pero Job defendía su inocencia y clamaba a Dios, pidiendo una explicación. Aquí encontramos un momento muy humano.
Job no entiende lo que pasa, se duele, se lamenta, incluso maldice el día de su nacimiento, pero nunca maldice a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado allí? En medio de pruebas que no entendemos, buscando razones, cuestionando el porqué y recibiendo juicios de quienes deberían darnos consuelo. Job nos enseña que está permitido lamentar, está permitido preguntar, está permitido llorar, pero nunca debemos apartarnos de Dios. Durante capítulos enteros, Job y sus amigos discuten. Y cuando las palabras se agotan, aparece un cuarto personaje, Eliú, un joven que habla con sabiduría diferente, recordando que Dios siempre es justo y que el sufrimiento puede tener un propósito más alto que no alcanzamos a comprender. Pero finalmente, el que responde no es un amigo, ni Job, ni Eliú, es Dios mismo. Desde un torbellino, Dios habló a Job. Y sus palabras no fueron una explicación detallada, sino una revelación de su grandeza. Dios le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién encerró con puertas el mar? Dios mostró a Job su poder en la creación, la inmensidad de su obra, la grandeza de su sabiduría. Y entonces Job comprendió lo que quizás nosotros también debemos comprender, que Dios no está obligado a explicarnos todo. Él es Dios, y nosotros somos sus criaturas. Job, al escuchar a Dios, no exigió más respuestas. No pidió explicaciones. Solo se humilló y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entendió que lo más valioso no era la explicación, sino la revelación de Dios. Lo que calmó su corazón no fue saber el porqué, sino encontrarse con el quién, con el Dios Todopoderoso. Y entonces, después de su humillación, vino la restauración. Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado con rectitud y ordenó que Job orara por ellos. Y cuando Job intercedió, Dios lo restauró. Le dio el doble de todo lo que había perdido, le devolvió una familia, le concedió una larga vida llena de bendiciones. Los últimos años de Job fueron mejores que los primeros. Queridos hermanos, aquí está la lección más grande, las pruebas no son el final. El dolor no es la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra, y su palabra es de vida, restauración y esperanza. Tal vez hoy tú te sientes como Job. Tal vez has perdido cosas valiosas, tal vez atraviesas enfermedad, soledad o incomprensión. Tal vez el silencio de Dios te duele y las palabras de los demás no ayudan. Pero hoy el mensaje es claro, permanece fiel. Adora en medio del dolor. Confía aunque no entiendas. Porque el mismo Dios que permitió la prueba es el Dios que traerá la victoria. Job pudo decir al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esa debe ser nuestra meta, pasar de oír hablar de Dios, a conocerlo en lo profundo a través de la experiencia, incluso en medio del sufrimiento. El Señor sigue siendo soberano. El Señor sigue siendo fiel. Y aunque no entendamos sus caminos, podemos confiar en su corazón.